La hija del millonario nunca había hablado, pero cuando una niña pobre le dio agua, sucedió lo imposible. Su primera palabra estremeció a todos, el agua que cambió todo. Una niña sin voz, otra sin hogar, y un encuentro que desataría la verdad más impactante. Pero nadie imaginó lo que vendría después. Hola mis queridos amigos. Antes de comenzar con esta increíble historia, no olviden darle like a este video y comentar qué piensan. Sus comentarios me motivan mucho a seguir trayéndoles estas historias que llegan al corazón. El sol caía implacable sobre las calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Diego Mendoza, de 35 años, caminaba con paso elegante hacia su BMW negro, ajustándose la corbata de seda italiana. Su traje hecho a medida brillaba bajo la luz del mediodía mientras revisaba su Rolex Submariner, las 2:30 p.m., perfecto para recoger a Isabela. A su lado, como una pequeña sombra silenciosa, caminaba su hija de 6 años. Isabela Mendoza era una niña hermosa, con grandes ojos café que parecían guardar 1000 secretos. Su vestido blanco inmaculado y sus zapatos de charol contrastaban con la tristeza que siempre parecía llevar consigo. Desde que nació, Isabela jamás había pronunciado una sola palabra. «Vamos, princesa», le dijo Diego con ternura, extendiendo su mano hacia ella. Isabela lo miró con esos ojos enormes y tomó su mano sin emitir sonido alguno. Era su rutina de cada día, salir del consultorio del neurólogo, donde mes tras mes recibían la misma respuesta desalentadora. Los mejores especialistas de México habían examinado a Isabela. Doctores de Houston, de España, incluso un reconocido neurocirujano de Suiza, había volado especialmente para verla. Todos llegaban a la misma conclusión. Físicamente, Isabela estaba perfecta. No había daño neurológico, no había trauma físico, simplemente no hablaba. «Es algo psicológico», había explicado el doctor Ramírez esa misma tarde. «Señor Mendoza, su hija tiene todas las capacidades para hablar. Hay algo más profundo que la está bloqueando». Diego apretó el volante mientras manejaba hacia casa. Su mansión en las lomas de Chapultepec lo esperaba, con sus jardines perfectamente cuidados y su personal de servicio siempre impecable. Pero toda esa riqueza no había podido comprar lo único que más deseaba: escuchar la voz de su hija. Isabela viajaba en silencio en el asiento trasero, observando la ciudad a través de la ventana polarizada. Sus pequeñas manos jugaban nerviosamente con el borde de su vestido, un tic que había desarrollado cuando se sentía ansiosa. Al llegar al semáforo en la esquina de Reforma, Diego notó algo inusual. Una niña pequeña, de aproximadamente 8 años, se acercaba a los autos ofreciendo pequeñas bolsas de agua fresca. Era delgada, morena, con el cabello recogido en 2 coletas despeinadas. Su ropa, aunque limpia, mostraba los remiendos y el desgaste de quien ha conocido la pobreza. «Agua fresquita, señor», gritaba la niña con una sonrisa que brillaba a pesar de las circunstancias. «Solo 5 pesos». Diego normalmente no se detenía en estos casos, pero algo en la determinación de esa pequeña lo conmovió. Bajó la ventana y le hizo una seña. La niña se acercó corriendo, con una gran sonrisa. «Buenas tardes, señor. ¿Le doy agüita fresca? Está muy caliente el día, ¿verdad?» «2 bolsas», le dijo Diego, sacando un billete de 100 pesos de su cartera. Los ojos de la niña se abrieron como platos. «Ay, señor, no tengo cambio para tanto dinero». «No necesito cambio. ¿Cómo te llamas, pequeña?» «Esperanza, señor. Esperanza Morales, para servirle». En ese momento, Isabela se incorporó en su asiento. Algo en la voz cálida y genuina de Esperanza había captado su atención. Se acercó a la ventana y observó fijamente a la niña de la calle. Esperanza notó los grandes ojos de Isabela y le sonrió con ternura. «Hola, princesita. ¿Tú también quieres agüita fresca?» Isabela asintió levemente, algo que sorprendió a Diego. Su hija raramente interactuaba con extraños. «¿Sabes qué?», le dijo Esperanza a Isabela, acercándose más a la ventana. «Esta agua está especial. Mi abuelita dice que cuando tienes sed y alguien te da agua con cariño,
Pasan cosas bonitas. Esperanza tomó una de las bolsas de agua, la abrió cuidadosamente y se la ofreció a Isabela con sus pequeñas manos llenas de callos, pero generosas. «Tómala, güerita. El calor está muy feo hoy». Isabela extendió sus manitas y tomó la bolsa. Por un momento, las dos niñas se miraron directamente a los ojos. Había algo mágico en ese intercambio, una conexión que trascendía las diferencias de clase social. Isabela bebió el agua lentamente, sin apartar la mirada de Esperanza. Era como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. «¿Te gustó, princesita?», le preguntó Esperanza con genuino interés. Isabela asintió nuevamente, pero esta vez algo increíble sucedió. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera tratando de formar palabras. Diego observaba desde el espejo retrovisor, conteniendo la respiración. En todos esos años jamás había visto a Isabela intentar hablar. «¿Quieres que te platique un secreto?», le susurró Esperanza, acercándose más a la ventana. «Yo también tenía miedo de hablar cuando era más chiquita, pero mi abuelita me enseñó que nuestra voz es un regalo, y los regalos son para compartir». Isabela la miraba con una intensidad que Diego nunca había presenciado. Era como si cada palabra de Esperanza estuviera rompiendo barreras invisibles en el corazón de su hija. El semáforo cambió a verde y los autos de atrás comenzaron a tocar el claxon. Diego sabía que tenía que moverse, pero algo extraordinario estaba sucediendo en su auto. «Gracias por el agua, Esperanza», le dijo Diego. «¿Aquí vienes todos los días?». «Sí, señor. Todos los días después de la escuela ayudo a mi mamá vendiendo agüita. Tenemos que juntar para la renta. Nos vemos pronto entonces», le dijo Diego, aunque no estaba seguro de por qué había hecho esa promesa. Mientras se alejaban, Isabela se quedó viendo hacia atrás hasta que Esperanza desapareció entre el tráfico. Durante todo el camino a casa, Diego notó que su hija parecía diferente. Más alerta, más presente, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Esa noche, durante la cena en el elegante comedor de su mansión, Diego observaba a Isabela mientras ella jugaba con su comida en silencio. Carmen, la nana que cuidaba a Isabela desde bebé, sirvió el postre con su usual eficiencia. «Carmen», le dijo Diego, «¿has notado algo diferente en Isabela hoy?». La mujer mayor, que había trabajado para la familia Mendoza por más de 20 años, observó detenidamente a la niña. «Ahora que lo menciona, señor Diego, sí parece más. Despierta». Sus ojos brillan diferente. Diego asintió pensativamente. No podía quitarse de la mente el encuentro con Esperanza. Había algo en esa niña, una luz especial que parecía haber tocado a Isabela de una manera que ningún médico había logrado. Después de acostar a Isabela, Diego se quedó en su estudio revisando los informes médicos que se acumulaban en su escritorio. Tomografías, electroencefalogramas, pruebas psicológicas, todo normal. Su hija era físicamente perfecta, pero su silencio permanecía como un misterio inquebrantable. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa Victoria, quien estaba en Europa por negocios. ¿Cómo siguió Isabela hoy? ¿Algún avance con el nuevo tratamiento? Diego dudó antes de responder. Victoria siempre había sido más impaciente con la condición de Isabela, siempre presionando por tratamientos más agresivos, terapias experimentales. Él había preferido un enfoque más suave, más amoroso. «Todo tranquilo, te llamo mañana», escribió finalmente. Esa noche, Diego durmió inquieto. En sus sueños, veía a Isabela corriendo hacia Esperanza, y por primera vez en 6 años la escuchaba reír. El día siguiente amaneció más caluroso que el anterior. Diego había tomado una decisión durante la madrugada. Volvería a pasar por la esquina donde habían conocido a Esperanza. No estaba seguro de qué esperaba lograr, pero la reacción de Isabela había sido demasiado significativa como para ignorarla. «¿Vamos a ver a la niña del agua?», le preguntó a Isabela mientras desayunaban. Para su sorpresa, Isabela asintió enérgicamente, más emocionada de lo que la había visto en meses. A las 2:30 p.m., exactamente a la misma hora del día anterior, Diego manejó hacia la esquina de Reforma. Isabela iba sentada en el borde de su asiento, mirando ansiosamente por la ventana. Y ahí estaba Esperanza,
con su carrito improvisado lleno de bolsas de agua, gritando alegremente su mercancía bajo el sol implacable. Al ver el BMW negro acercarse, una gran sonrisa iluminó su rostro. «Señor Diego, princesita Isabela», gritó corriendo hacia el auto. «¡Qué bueno que vinieron otra vez!». Isabela se aferró a la puerta del auto, tratando de bajar la ventana más rápido. Diego se sorprendió al ver la urgencia en los movimientos de su hija. «Hola, Esperanza», le dijo Diego. «¿Cómo supiste nuestros nombres?». Esperanza se rió con picardía. «Ayer me dijiste que te llamabas Diego, y a ella la llamaste princesa, pero se nota que es una Isabela. Tiene cara de Isabela». Diego sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «¿Tienes hambre, Esperanza? ¿Quisieras acompañarnos a comer algo?». Los ojos de Esperanza se iluminaron, pero luego se ensombrecieron con preocupación. «Ay, señor, no puedo dejar mi puesto. Si no vendo, mi mamá se va a preocupar». «¿Cuánto vendes normalmente en una tarde?». «Como 200 pesos, si tengo suerte». Diego sacó su cartera y le entregó 500 pesos. «Considera que ya vendiste todo. Vamos a comer». Esperanza guardó cuidadosamente el dinero en su pequeña mochila escolar y subió al auto. Isabela inmediatamente se acercó a ella, algo completamente fuera de carácter para una niña que normalmente evitaba el contacto físico. «¿A dónde quieren ir?», preguntó Diego. «A los tacos de Doña María», exclamó Esperanza sin dudar. «Están buenísimos y no son caros, están cerca del mercado». Diego dudó por un momento. Él normalmente frecuentaba restaurantes de 5 estrellas, pero viendo la emoción en los ojos de Isabela, decidió seguir el flujo. El puesto de tacos de Doña María era exactamente lo que Diego había imaginado. Mesas de plástico, sillas desparejas y el aroma irresistible de carne asada mezclándose con el sonido de la plancha caliente. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero había algo auténtico y cálido en el ambiente. «Esperanza», gritó una mujer robusta desde detrás del comal. «¿Ya no andas vendiendo agüita? Doña María, le presento a mis amigos Diego e Isabela. Nos invitaron a comer tacos». Doña María observó el traje caro de Diego y luego miró a Isabela con su vestido de diseñador. Sus ojos mostraron un destello de comprensión mezclado con curiosidad. «Bienvenidos a mi humilde negocio», dijo con una sonrisa cálida. «¿Qué se les antoja?». Mientras esperaban la comida, Esperanza comenzó a platicarle a Isabela sobre su vida. Hablaba de su escuela, de sus maestros, de su abuela que hacía los mejores tamales del mundo. Isabela escuchaba cada palabra con una atención que Diego jamás había presenciado. «¿Sabes qué, Isabela?», le dijo Esperanza mientras masticaba su taco. «Mi abuelita siempre dice que cuando conoces a alguien especial, tu corazón te lo dice aquí adentro». Se tocó el pecho. «Y cuando te vi ayer mi corazón me dijo que eras especial». Isabela la miraba con los ojos muy abiertos. Lentamente, llevó su pequeña mano a su propio pecho, imitando el gesto de Esperanza. «¿Tu corazón también te dice cosas?», le preguntó Esperanza con ternura. Isabela asintió lentamente, y para asombro de Diego, sus labios volvieron a moverse como si estuviera tratando de hablar. «Está bien si no quieres hablar», le dijo Esperanza tomando la mano de Isabela. «A veces las palabras no son tan importantes como los sentimientos, pero cuando estés lista, yo voy a estar aquí para escucharte». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Isabela apretó la mano de Esperanza y con un esfuerzo visible, susurró algo tan bajito que apenas se pudo escuchar. «Es-pe-ran-sa». Diego dejó caer su taco. Doña María se quedó congelada con la cuchara en el aire. El bullicio del mercado pareció detenerse por un instante. «¿Dijiste mi nombre?», susurró Esperanza con lágrimas en los ojos. Isabela asintió y esta vez con más claridad repitió: «Esperanza». Diego sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Después de 6 años de silencio absoluto, su hija había pronunciado su primera palabra, y no había sido papá o mamá, sino el nombre de una niña que acababa de conocer. «Isabela habló, Isabela habló», gritó Esperanza saltando de su silla. Toda la gente del puesto de tacos volteó a ver.
y pronto se formó un pequeño círculo de curiosos. Diego tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó a Isabela y la abrazó suavemente. «Mi amor, hablaste, dijiste su nombre». Isabela lo miró y con una voz pequeña pero clara dijo: «Pa, pa». El puesto de tacos estalló en aplausos. Doña María se persignó y murmuró una oración de agradecimiento. Esperanza bailaba alrededor de la mesa, gritando de alegría. Pero en medio de toda la celebración, Diego notó algo en los ojos de Isabela. Era miedo. Como si hablar hubiera roto algún tipo de hechizo que la protegía y ahora temiera las consecuencias. «¿Qué pasa, princesa?», le preguntó suavemente. Isabela lo miró con esos grandes ojos café y susurró algo que heló la sangre de Diego. «Mami va a estar enojada». Diego sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Por qué Isabela tendría miedo de que su madre se enojara porque había hablado? ¿Qué tipo de secreto guardaba su pequeña hija? Esperanza, que había escuchado el comentario, se acercó a Isabela y le acarició el cabello. «¿Por qué estaría enojada tu mami? Hablar es algo bonito». Isabela bajó la mirada y volvió a su silencio. Pero ahora Diego sabía que era diferente. Ya no era un silencio involuntario, sino uno cargado de secretos y miedos. Esa tarde, después de llevar a Esperanza de vuelta a su esquina con la promesa de regresar al día siguiente, Diego manejó a casa con 1.000.000 de preguntas corriendo por su mente. Isabela había vuelto a su silencio, pero ahora él sabía que podía hablar. La pregunta era, ¿qué la había mantenido callada todos estos años? En casa, Carmen recibió la noticia del milagro con lágrimas de alegría. «Dios santo, después de tantos años, ¿pero por qué no quiere hablar ahora?» «No lo sé, Carmen, pero voy a averiguarlo». Esa noche, Diego llamó a Victoria a París. Le contó sobre el milagro, sobre Esperanza, sobre las primeras palabras de Isabela. Esperaba escuchar gritos de alegría, llanto de emoción, pero la reacción de Victoria fue extrañamente fría. «¿Estás seguro de que realmente habló? No habrás imaginado». «Victoria, escuché claramente», dijo Esperanza y después papá. Doña María y toda la gente del mercado fueron testigos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Bueno, supongo que eso es. Bueno, regreso en 2 días. Hablaremos entonces». La llamada terminó abruptamente, dejando a Diego con una sensación extraña en el estómago. ¿Por qué Victoria no estaba eufórica? ¿Por qué parecía más preocupada que feliz? Esa noche, Diego se quedó despierto pensando en las palabras de Isabela. «Mami va a estar enojada». ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto guardaba su familia que él no conocía? Al día siguiente, decidió que necesitaba respuestas. Y tenía la sensación de que Esperanza, de alguna manera misteriosa, era la clave para desentrañar el misterio que había rodeado a su hija durante toda su vida. El tercer día, Diego esperó hasta que Carmen saliera a hacer las compras para tener una conversación privada con Isabela. La encontró en su cuarto, jugando silenciosamente con sus muñecas como había hecho durante años. «Isabela, mi amor», le dijo sentándose en el borde de su cama. «Ayer hablaste. Dijiste palabras hermosas. ¿Por qué no quieres seguir hablando?» Isabela levantó la mirada hacia él y Diego pudo ver una batalla interna reflejada en sus ojos. Quería hablar, eso era evidente, pero algo la detenía. «¿Tienes miedo de algo, princesa?» Isabela asintió lentamente. «¿Tienes miedo de mami?» La reacción de Isabela fue inmediata y aterrorizante. Se encogió, abrazó sus muñecas contra el pecho y comenzó a temblar ligeramente. Diego sintió que se le helaba la sangre. «Isabela, mi amor, ¿mami te ha dicho algo sobre no hablar?» Con una voz apenas audible, Isabela susurró. «Mami dice que si hablo, van a pasar cosas malas». El mundo de Diego se tambaleó. «¿Qué tipo de cosas malas, mi amor?» Que te vas a ir, que ya no me vas a querer, que la gente va a saber el secreto». «¿Qué secreto, Isabela?» Pero Isabela había regresado a su silencio, aparentemente aterrorizada por haber revelado demasiado. Diego la abrazó suavemente. «Mi amor,
escúchame bien. Yo jamás me voy a ir de tu lado. Te amo más que a nada en este mundo, hables o no hables. Y no hay ningún secreto que pueda cambiar eso. Por primera vez en días, Isabela lo miró directamente a los ojos. ¿De verdad, papi? ¿De verdad, princesa? Ahora quieres que vayamos a ver a Esperanza. La transformación en Isabela fue inmediata. Sus ojos se iluminaron y asintió enérgicamente. Esa tarde, cuando llegaron a la esquina habitual, Esperanza corrió hacia el auto con una gran sonrisa. «Isabela, ¿ya hablaste más?» Isabela bajó la ventana completamente y, para sorpresa de Diego, le dijo claramente: «Hola, Esperanza. ¿Cómo estás?» Esperanza gritó de alegría. «Hablas muy bonito, ya no tienes miedo». «Todavía un poquito», admitió Isabela, «pero contigo me siento segura». Diego observaba el intercambio con una mezcla de alegría y preocupación creciente. Era evidente que Isabela podía hablar perfectamente. ¿Qué había hecho Victoria para mantenerla en silencio todos estos años? «Esperanza», le dijo Diego, «¿te gustaría conocer nuestra casa?» «Isabela tiene muchos juguetes que le gustaría enseñarte». Los ojos de Esperanza se abrieron como platos. «¿En serio? ¿Una casa de ricos?» Isabela se rió, un sonido que Diego no había escuchado en años. «Sí, pero lo más divertido son los jardines. Hay una alberca y columpios». Durante el camino a las lomas de Chapultepec, Esperanza no paró de hacer preguntas. «¿De verdad tienen alberca? ¿Y cuántos cuartos? ¿Tienen jardinero?» Isabela respondía a todo con una alegría contagiosa. Era como si la presencia de Esperanza hubiera liberado no solo su voz, sino toda su personalidad que había estado reprimida durante años. Al llegar a la mansión, Esperanza se quedó sin palabras. Los jardines perfectamente cuidados, la fuente en la entrada, las columnas de mármol, todo era como un cuento de hadas para una niña que vivía en un departamento de 2 cuartos en una colonia popular. «Isabela, vives en un palacio», exclamó Esperanza. «Ven, te voy a enseñar mi cuarto», le dijo Isabela tomándola de la mano. Diego la siguió, observando cómo Isabela se transformaba completamente en presencia de Esperanza. Hablaba, reía, corría, todo lo que debería haber estado haciendo durante años. En el cuarto de Isabela, Esperanza se maravilló con la colección de muñecas, los libros, los juguetes que llenaban varios estantes. «Tienes más juguetes que toda la juguetería del centro». «¿Quieres que juguemos?», le preguntó Isabela. «Podemos jugar a lo que tú quieras». Mientras las niñas jugaban, Diego fue a su estudio y llamó al doctor. Ramírez, el neurólogo de Isabela. «Doctor, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Es posible que alguien haya estado dándole algo a Isabela para mantenerla sin hablar?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Señor Mendoza, médicamente es posible. Hay ciertos medicamentos que pueden afectar el desarrollo del habla o causar mutismo selectivo». «¿Por qué pregunta?» «Isabela habló por primera vez ayer y ahora habla perfectamente, pero tiene miedo de que su madre se entere». «Eso es muy preocupante. Sugiero que traiga a Isabela inmediatamente para hacerle análisis de sangre. Si alguien ha estado medicándola sin autorización médica, necesitamos saberlo». Diego colgó con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo terrible. Regresó al cuarto de Isabela y las encontró jugando alegremente con muñecas. «Papi», le dijo Isabela cuando lo vio entrar. Le estaba contando a Esperanza sobre mami, que siempre está viajando y que cuando está aquí está muy ocupada. «¿Qué más le contabas?» preguntó Diego, sentándose en el suelo con ellas. «Que mami siempre me da una medicina especial por las noches. Dice que es para que duerma bien y para que no diga cosas que puedan lastimar a la gente». Diego sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué tipo de medicina, mi amor?» «Unas pastillitas blancas. Dice que son vitaminas especiales para niñas como yo». Esperanza, que había estado escuchando, frunció el ceño. «¿Para niñas como tú? ¿Qué quiere decir eso?» Isabela bajó la voz hasta casi un susurro. «Mami dice que soy diferente. Que tengo algo malo adentro que podría lastimar a papi si lo dejo salir». Diego tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma. «Isabela, mi amor,
¿Cuándo fue la última vez que tomaste esa medicina? Hace 3 días, antes de que mami se fuera a su viaje. Exactamente un día antes de conocer a Esperanza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterrorizante. Isabela, le dijo Esperanza con la sabiduría de una niña que había vivido más de lo que debería, no hay nada malo en ti. Eres la niña más bonita y más buena que he conocido. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad? Y sabes que tu voz es hermosa. No dejes que nadie te diga que no la uses. Esa tarde, después de llevar a Esperanza a casa, un humilde departamento donde conoció a su madre, María Elena, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas por las noches, Diego regresó a su mansión con una determinación férrea. Fue directo al cuarto de Isabela y buscó en el cajón de su mesa de noche. Ahí encontró un pequeño frasco de pastillas blancas sin etiqueta. Las guardó en su bolsillo y llamó inmediatamente al doctor Ramírez. «Doctor, encontré las pastillas. ¿Puede analizarlas?» «Por supuesto. Tráigalas mañana temprano junto con Isabela para los análisis de sangre». Esa noche, durante la cena, Isabela habló más que en toda su vida. Le contó a Carmen sobre Esperanza, sobre los tacos de Doña María, sobre todo lo que había vivido en estos 3 días mágicos. Carmen lloraba de alegría. «¡Santo Dios! Después de tantos años, es un milagro». «Sí», dijo Diego, pero su mente estaba en Victoria, que regresaría al día siguiente. «Es un milagro». Esa noche, Isabela se negó a dormir en su cuarto. «¿Puedo dormir contigo, papi? No quiero estar sola». Diego la acostó en su cama y se quedó despierto toda la noche, observándola dormir pacíficamente. Al día siguiente, tendría respuestas. Al día siguiente sabría la verdad sobre lo que Victoria le había estado haciendo a su propia hija. Pero por ahora, solo quería disfrutar del milagro de escuchar la respiración tranquila de Isabela, sabiendo que cuando despertara, volvería a escuchar su voz dulce, llamándolo papi. La tormenta se acercaba, pero por primera vez en años, Diego sintió que tenía la fuerza para enfrentarla. Porque ahora tenía algo que no había tenido antes, la verdad, y la voz de su hija para contarla. El laboratorio del doctor Ramírez trabajó toda la madrugada analizando las misteriosas pastillas blancas y la sangre de Isabela. Diego no había dormido, paseando por los pasillos del hospital privado más exclusivo de la Ciudad de México, esperando respuestas que temía escuchar. A las 8:00 a.m., el doctor Ramírez lo llamó a su consultorio con una expresión grave que Diego jamás había visto en el rostro del médico. «Señor Mendoza, siéntese por favor», le dijo el doctor cerrando la puerta detrás de él. «Lo que voy a decirle va a cambiar su vida para siempre». Diego sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué encontraron? Las pastillas contienen una combinación de sedantes suaves y un medicamento muy específico llamado risperidona, usado normalmente para tratar ciertos trastornos psiquiátricos. En las dosis que encontramos en el sistema de Isabela, este medicamento puede causar mutismo selectivo temporal. Está diciendo que su esposa ha estado drogando a Isabela durante años para mantenerla en silencio. Pero eso no es lo peor, señor Mendoza. Diego se aferró a los brazos de la silla. ¿Qué más? También encontramos trazas de un medicamento para suprimir la memoria a corto plazo. Isabela no solo no podía hablar, sino que probablemente tiene lagunas en su memoria de eventos específicos. El mundo de Diego se desplomó. ¿Por qué? ¿Por qué Victoria haría esto? El doctor Ramírez dudó antes de continuar. Señor Mendoza, hay algo más. Hicimos pruebas de ADN como parte del protocolo cuando sospechamos abuso medicamentoso. Isabela no es hija biológica de su esposa. Diego sintió que se ahogaba. ¿Qué está diciendo? Isabela es su hija biológica sin duda, pero Victoria no es su madre. Los marcadores genéticos lo confirman de manera absoluta. La mente de Diego comenzó a correr a velocidades imposibles. Recordó los primeros años de Isabela, cómo Victoria siempre había parecido distante con la bebé, cómo insistía en tener nanas que se encargaran de todo, cómo jamás había mostrado el instinto maternal que él esperaba ver. «Doctor,
¿Es posible que Victoria haya adoptado a Isabela sin que yo lo supiera? Es posible, pero dado el patrón de medicación sistemática, sospecho que hay algo mucho más oscuro aquí. Recomiendo que contacte a las autoridades inmediatamente. Diego salió del hospital como un zombi. Todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. Victoria había estado envenenando a Isabela durante años, manteniéndola en silencio por razones que aún no comprendía. Su teléfono sonó. Era Victoria. Diego, mi vuelo aterriza a las 6 p.m. ¿Cómo está Isabela? Ya se le quitó esa tontería de hablar. La frialdad en su voz hizo que Diego sintiera náuseas. Victoria, necesitamos hablar cuando llegues. Por supuesto, tengo algunas noticias importantes que darte sobre Isabela. La línea se cortó, dejando a Diego con una sensación de terror absoluto. Victoria sabía que él había descubierto algo, y tenía noticias sobre Isabela. Diego regresó a casa y encontró a Isabela jugando en el jardín con Carmen. Al verlo, corrió hacia él con una gran sonrisa. «Papi, ¿podemos ir a ver a Esperanza hoy? Quiero enseñarle mi libro de cuentos». Diego la abrazó fuertemente, inhalando el aroma dulce de su cabello. «Claro, mi amor, pero primero necesito preguntarte algo muy importante». Se sentaron bajo la sombra de un gran árbol de jacaranda en el jardín. «Isabela, ¿recuerdas cuando eras muy pequeñita? ¿Recuerdas a tu mami de antes?» Isabela frunció el ceño, como si estuviera tratando de acceder a memorias borrosas. «A veces sueño con una señora muy bonita que me cantaba. Tenía el cabello como el mío, castaño, y olía a flores». El corazón de Diego se rompió. «¿Qué más recuerdas de ella?» «Me decía que me amaba mucho, pero que tenía que irse, y después todo se volvió muy confuso, y llegó Mami Victoria». «¿Cuándo llegó Mami Victoria?» «Cuando tenía como 3 años, creo, pero no me gustaba que me tocara. Siempre tenía las manos frías». Diego sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. Victoria había llegado a la vida de Isabela cuando la niña tenía 3 años. ¿Qué había pasado con la verdadera madre de Isabela? Esa tarde llevó a Isabela a ver a Esperanza como había prometido. Las 2 niñas jugaron en la pequeña sala de la casa de Esperanza mientras Diego hablaba con María Elena, la madre de Esperanza. «Señor Diego», le dijo María Elena mientras preparaba café, «perdone que me meta, pero he visto muchas cosas en mi vida. Esa niña suya ha sufrido algo terrible. Se nota en sus ojos». «¿Qué quiere decir?» «Los niños que han sido lastimados tienen una mirada especial. Mi Esperanza la tuvo cuando su papá nos abandonó. Pero Isabela, su mirada es de alguien que ha tenido que mantenerse callada para sobrevivir». Diego sintió que María Elena había tocado exactamente el punto. «¿Usted cree que alguien la ha lastimado?» «No físicamente», dijo María Elena pensativamente, «pero hay formas de lastimar a un niño que no dejan marcas en el cuerpo. La señora que usted menciona, su esposa, ¿la ha visto interactuar con Isabela?» Diego pensó en todas las veces que había visto a Victoria con Isabela. Frialdad, distancia, impaciencia, jamás cariño genuino. «María Elena, ¿puedo pedirle un favor enorme? Esta noche mi esposa regresa de viaje y tengo la sensación de que puede ser peligroso para Isabela. ¿Podría Isabela quedarse aquí con ustedes?» Los ojos de María Elena se llenaron de comprensión inmediata. «Por supuesto, señor Diego. Los niños siempre son bienvenidos en esta casa». Cuando le explicó a Isabela que se quedaría a dormir con Esperanza, la niña se emocionó tanto que Diego supo que había tomado la decisión correcta. «¿De verdad puedo quedarme? ¿Como una pijamada?» «Sí, mi amor, solo por esta noche. Mañana vendré por ti». Esperanza saltó de alegría. «Vamos a quedarnos despiertas toda la noche platicando». Al irse, Diego abrazó a Isabela extra fuerte. «Mi amor, recuerda siempre que te amo más que a nada en el mundo, sin importar lo que pase». «Yo también te amo, papi. ¿Está todo bien?» «Todo va a estar bien, princesa, te lo prometo». A las 6:30 p.m., Diego esperaba en la sala de su mansión cuando escuchó el auto de Victoria llegar. Carmen había recibido instrucciones de tomar la noche libre, dejándolos solos para la conversación que cambiaría todo. Victoria entró a la casa con su elegancia habitual.
cargando maletas de diseñador y emanando el perfume caro que siempre usaba. A los 32 años seguía siendo una mujer hermosa, pero Diego ahora veía algo frío y calculador en sus ojos verdes que nunca había notado antes. «¿Dónde está Isabela?», fue lo primero que preguntó. «En casa de una amiga. Victoria, necesitamos hablar». Ella lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, definitivamente necesitamos hablar. Pero primero, necesito que Isabela tome su medicina. ¿Dónde están sus pastillas?». Diego sintió la sangre corriendo por sus venas como hielo. «¿Qué pastillas, Victoria?». «No te hagas el tonto, Diego. Las pastillas que la mantienen tranquila, las que evitan que haga escenas embarazosas hablando cosas que no debe». «¿Cómo qué cosas, Victoria?». «¿Qué cosas no debe decir Isabela?». Victoria se quitó los tacones y se sirvió una copa de vino tinto del bar de la sala. Cosas sobre su verdadera madre, por ejemplo. Cosas sobre lo que realmente pasó hace 3 años. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué pasó hace 3 años, Victoria?». Victoria tomó un sorbo largo de vino y lo miró directamente a los ojos. Su verdadera madre descubrió algo que no debía descubrir sobre mis negocios. Algo que podría haber arruinado todo lo que hemos construido. ¿Qué descubrió? Que yo había estado desviando dinero de tus cuentas empresariales durante años. Millones de pesos que invertí en mis propios negocios en Europa. Catalina amenazó con contártelo todo. Diego sintió que se le cortaba la respiración. ¿Catalina? ¿Ese era su nombre? Catalina Herrera, tu secretaria personal, la madre de Isabela. ¿No te acuerdas de ella, Diego? Porque yo sí me acuerdo muy bien de todo. Las memorias comenzaron a bombardear la mente de Diego como una avalancha. Catalina, su secretaria de cabello castaño y sonrisa dulce. La noche en la conferencia de Guadalajara, cuando habían bebido demasiado después de cerrar el contrato más importante de su carrera. El embarazo que ella le había ocultado hasta que fue demasiado tarde. Su muerte en un accidente automovilístico cuando Isabela tenía 2 años. Victoria, Catalina murió en un accidente. ¿De qué estás hablando? La risa de Victoria fue como cristales rompiéndose. ¿Accidente? Oh, Diego, siempre has sido tan ingenuo. El mundo de Diego se detuvo completamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Catalina Herrera no murió en un accidente. Estoy diciendo que cuando descubrió mis cuentas en Suiza y amenazó con exponerme, tuve que tomar medidas drásticas. Diego sintió que se ahogaba. Victoria, ¿qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestra vida, Diego. Catalina iba a destruirlo todo. Iba a quitarte a Isabela y exponer todos nuestros secretos financieros. Dios mío, la mataste. Victoria terminó su copa de vino con calma escalofriante. Hice lo necesario, y después tomé a Isabela porque sabía que eventualmente recordaría cosas. Los niños recuerdan más de lo que la gente cree. ¿Por eso la has estado drogando? ¿Para que no recuerde que asesinaste a su madre? Las pastillas eran para mantenerla callada hasta que pudiera enviarla a un internado en Suiza, lejos de aquí, donde nunca podría causar problemas. Pero ahora que ha empezado a hablar, Victoria se acercó a Diego con una sonrisa que le heló la sangre. Ahora que ha empezado a hablar, necesitamos una solución más permanente. Diego se levantó de golpe, con cada músculo de su cuerpo tenso. No te vas a acercar a Isabela jamás. Oh, pero Diego, legalmente yo soy su madre adoptiva. Tengo todos los papeles. ¿Y tú? Tú has estado colaborando con el lavado de dinero sin saberlo durante años. Si vas a la policía, también irás a la cárcel. Diego sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Victoria había planeado todo meticulosamente. Había asesinado a Catalina, adoptado a Isabela para controlarla y lo había implicado a él en sus crímenes financieros. ¿Dónde está Isabela, Diego? Nunca te lo voy a decir. Victoria sonrió y sacó su teléfono. No necesitas decírmelo. Contraté un investigador privado hace meses. Sé exactamente dónde está. En la pantalla de su teléfono, Diego pudo ver una foto de Isabela y Esperanza jugando en el pequeño departamento de María Elena. «Qué lástima», dijo Victoria con falsa compasión. «Un incendio en esa colonia popular.
Esas casas tan viejas, con instalaciones eléctricas tan deficientes, siempre son tan propensas a los accidentes. Diego sintió que se le helaba la sangre. Victoria no solo era una asesina, sino que estaba dispuesta a matar a una familia inocente para mantener sus secretos. Victoria, por favor, son niñas inocentes. La inocencia es un lujo que no podemos permitirnos, Diego. Isabela sabe demasiado, y ahora esa otra niña también. No puedo permitir testigos. En ese momento, Diego supo que tenía que actuar. No solo por Isabela, sino por Esperanza y María Elena. Victoria era un monstruo que había estado viviendo en su casa durante años. «Está bien», le dijo fingiendo derrota. «Tienes razón. ¿Qué quieres que haga?» Victoria sonrió triunfante. «Quiero que vayas por Isabela. La traes aquí, le das sus pastillas para que se duerma y mañana temprano la llevamos al aeropuerto. Tengo un vuelo privado esperando para llevarla a Suiza. Y la familia que la está cuidando. Yo me encargo de ellos esta noche. Un pequeño accidente doméstico». Diego asintió, fingiendo aceptación mientras su mente trabajaba desesperadamente en un plan. Tenía que salvar a Isabela, a Esperanza y a María Elena, y tenía que asegurarse de que Victoria pagara por sus crímenes. «Dame 2 horas», le dijo. «Necesito inventar una excusa para sacar a Isabela de ahí sin levantar sospechas». «1 hora», replicó Victoria. «Y Diego, si intentas algo estúpido, recuerda que tengo evidencia de tu participación en el lavado de dinero. Puedo arruinarte con una llamada telefónica». Diego salió de la casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero por primera vez en días tenía un plan. Victoria había cometido un error. Había subestimado el amor de un padre y el poder de la verdad. La batalla final estaba a punto de comenzar. Diego manejó por las calles de la Ciudad de México como nunca antes lo había hecho, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Tenía exactamente 57 minutos para salvar a Isabela, a Esperanza y a María Elena, y para exponer a Victoria antes de que fuera demasiado tarde. Su primera parada fue la comisaría de policía de la alcaldía Cuauhtémoc. Irrumpió en el edificio como un hombre poseído, exigiendo hablar con el detective de mayor rango disponible. «Por favor, es una emergencia. Hay 3 vidas en peligro». El detective Martínez, un hombre de mediana edad con cicatrices de experiencia en el rostro, lo recibió en una oficina llena de expedientes y el aroma eterno de café quemado. «Señor Mendoza, cálmese y explíqueme qué está pasando». Con las manos temblando, Diego le entregó el frasco de pastillas y los resultados del laboratorio del doctor Ramírez. «Mi esposa ha estado envenenando a mi hija durante años para mantenerla en silencio, y hace 3 años asesinó a la verdadera madre de Isabela». El detective Martínez examinó los documentos con los ojos entrecerrados. «Esto es muy serio, señor Mendoza. ¿Tiene más evidencia?» «Victoria confesó todo hace 1 hora en mi casa. Admitió que mató a Catalina Herrera y que planea asesinar a una familia inocente esta noche para silenciar a los testigos». «¿Dónde está su hija ahora?» Diego le dio la dirección de María Elena. «Tienen que protegerlas. Victoria dice que va a provocar un incendio para que parezca accidental». El detective Martínez se levantó inmediatamente. «Voy a enviar patrullas de protección ahora mismo, pero necesito que usted regrese a su casa y mantenga a su esposa ocupada hasta que tengamos tiempo de preparar el operativo». «¿Quiere que regrese con esa mujer? Está loca. Es capaz de matarme también». «Señor Mendoza, si Victoria sospecha que la hemos descubierto, puede huir del país. Necesitamos evidencia más sólida para arrestarla. Su confesión grabada sería ideal». Diego sintió que se le encogía el estómago. «¿Quiere que la grabe confesando?» «Su teléfono puede grabar conversaciones. Si logra que repita lo que le dijo sobre el asesinato de Catalina Herrera, tendremos evidencia suficiente para procesarla». Con las piernas temblando, Diego regresó a su auto. Tenía 38 minutos para regresar a casa, convencer a Victoria de confesar nuevamente y grabar evidencia que la pondría en prisión de por vida. En el camino, su teléfono sonó. Era María Elena.
Señor Diego, llegó la policía a mi casa. Dicen que estamos en peligro. ¿Qué está pasando? María Elena, mantengan a las niñas adentro. No abran la puerta a nadie que no sea policía. Voy para allá en cuanto pueda. Las niñas están muy asustadas. Isabela pregunta por usted. Dígale que la amo y que todo va a estar bien. Solo manténganlas seguras. Al llegar a su mansión, Diego activó la grabadora de su teléfono y lo puso en su bolsillo de la camisa. Victoria lo esperaba en la sala, ahora vestida completamente de negro como si fuera a un funeral. «Llegas tarde», le dijo fríamente. «¿Dónde está Isabela?» Hubo una complicación. La familia no quería dejarla ir. Tuve que inventar una emergencia médica. Victoria lo estudió con desconfianza. ¿Qué tipo de complicación? Victoria, antes de seguir con esto, necesito entender algo. ¿Realmente mataste a Catalina Herrera? ¿Por qué preguntas eso otra vez? Ya te lo dije. Es que no puedo creer que mi esposa sea capaz de matar a alguien. ¿Cómo lo hiciste exactamente? Victoria se sirvió otra copa de vino, aparentemente relajándose con la conversación. Fue más fácil de lo que pensé. Contraté a un mecánico para que saboteara los frenos de su auto. Ella iba manejando por la carretera a Cuernavaca cuando perdió el control. Diego sintió náuseas, pero continuó. ¿Y nadie sospechó? ¿Por qué sospecharían? Catalina era una secretaria soltera con una hija. Los accidentes pasan todos los días. Además, yo me aseguré de que la investigación fuera superficial. ¿Cómo te aseguraste de eso? Victoria sonrió con frialdad. El detective que investigó el caso recibió una donación muy generosa para el fondo de pensiones de la policía. Digamos que no tuvo mucho interés en hacer preguntas difíciles. Diego sintió que tenía suficiente evidencia grabada, pero necesitaba más detalles sobre el plan para esa noche. Victoria, sobre lo que vas a hacer con la familia que tiene a Isabela. ¿Estás segura de que es necesario? Completamente segura. Ya contraté a alguien para que se encargue. En 2 horas, esa casa va a explotar por una supuesta fuga de gas. Isabela, la otra niña y su madre van a morir dormidas. Será rápido y parecerá un accidente. ¿Y después? Después tú y yo nos vamos a Europa. Tengo cuentas bancarias en Suiza que nunca has visto. Podemos vivir como reyes, Diego, sin testigos molestos, sin secretos que nos persigan. En ese momento, Diego escuchó sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. Victoria también las escuchó y su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué son esas sirenas, Diego? No lo sé, mintió mientras las sirenas se hacían cada vez más fuertes. Victoria corrió hacia la ventana y vio las luces rojas y azules iluminando la calle. Llamaste a la policía, me traicionaste. Victoria, entrégate, es lo mejor que puedes hacer. Pero Victoria había perdido completamente la compostura. Corrió hacia la cocina y regresó con un cuchillo de carnicero en la mano. Si no puedo tener la vida que quiero, nadie va a tenerla. Se abalanzó hacia Diego con el cuchillo en alto, pero él logró esquivarla y correr hacia la puerta principal. Victoria lo persiguió, gritando amenazas. «¡Te voy a matar, Diego! Y después voy a encontrar a esa niña maldita y a su amiguita». La puerta principal se abrió de golpe y el detective Martínez entró con 4 agentes armados. «¡Policía! ¡Suelte el arma!». Victoria se detuvo en seco, mirando alrededor como un animal acorralado. «No me van a atrapar, tengo demasiado dinero. Puedo comprar a cualquiera». «Señora Mendoza, está arrestada por el asesinato de Catalina Herrera y la conspiración para cometer múltiples homicidios. Tiene derecho a permanecer callada». Victoria miró a Diego con un odio puro. «Esto no termina aquí, Diego. Tengo contactos en Europa. Van a encontrarme y cuando lo hagan, Isabela va a pagar por esto». «No», le dijo Diego con una voz firme que sorprendió hasta a él mismo. «Isabela está bajo la protección de la ley ahora, y tú vas a pasar el resto de tu vida en prisión». Mientras esposaban a Victoria, Diego entregó su teléfono al detective Martínez. «Aquí está la confesión completa. Admitió el asesinato de Catalina y el plan para matar a Isabela y a la familia Morales esta noche». El detective Martínez escuchó parte de la grabación y asintió con satisfacción. Esto es más que suficiente para procesarla por asesinato en primer grado. Mientras llevaban a Victoria hacia el auto patrulla,
Ella gritó una última amenaza. Isabela nunca va a estar segura. Siempre va a recordar que su verdadera madre murió por su culpa. Diego sintió que se le partía el corazón. Incluso capturada, Victoria seguía tratando de lastimar a Isabela con sus venenos psicológicos. «Detective», le dijo Diego, «necesito llegar con mi hija. Ha pasado por demasiado trauma». «Por supuesto, señor Mendoza, pero primero necesitamos su declaración formal en la comisaría». «¿Cuánto tiempo tomará?» «Un par de horas. Pero no se preocupe, tenemos agentes protegiendo a su hija las 24 horas». Mientras manejaba hacia la comisaría, Diego sintió una mezcla extraña de alivio y terror. Victoria estaba arrestada, pero Isabela tendría que vivir con el conocimiento de que la mujer que había sido su madre durante 3 años era la asesina de su verdadera madre. Pero por primera vez en años, Isabela estaba realmente segura. Y por primera vez en su vida, podía hablar libremente sin miedo. La pesadilla había terminado, pero la verdadera sanación apenas estaba comenzando. 3 meses después del arresto de Victoria, Diego esperaba nerviosamente en la sala de su casa, que había sido completamente remodelada. Había removido todos los rastros de Victoria. Los muebles fríos y minimalistas fueron reemplazados por sofás cómodos y colores cálidos. Las fotografías familiares falsas fueron sustituidas por dibujos de Isabela y fotos de momentos genuinos de felicidad. Isabela corría por el jardín persiguiendo mariposas, su risa llenando el aire de una música que Diego había anhelado escuchar durante años. La terapia había funcionado maravillosamente. La doctora Carmen Vázquez, la mejor psicóloga infantil de México, había ayudado a Isabela a procesar la verdad sobre su madre biológica sin traumatizarla más. «Papi», le había dicho Isabela una tarde mientras hacían la tarea juntos, «mi mami Catalina me amaba. Te amaba más que a su propia vida, princesa. Nunca lo dudes». ¿Y Victoria nunca me amó de verdad? Diego había elegido sus palabras cuidadosamente. «Victoria estaba muy enferma, mi amor. Las personas enfermas a veces hacen cosas terribles, pero eso no fue culpa tuya». Esperanza había sido fundamental en la recuperación de Isabela. Las 2 niñas se habían vuelto inseparables, y María Elena había aceptado gustosa el trabajo que Diego le había ofrecido como administradora de su nueva fundación benéfica Esperanza para Todos, dedicada a ayudar a niños en situaciones vulnerables. «Señor Diego», le dijo María Elena esa mañana mientras preparaba café en la cocina renovada, «Isabela preguntó si podía hablar con usted sobre algo importante. ¿Sabes de qué se trata? Creo que tiene que ver con su futuro. Es una niña muy sabia para su edad». Isabela entró corriendo a la cocina, con Esperanza detrás de ella. A los 6 años, Isabela había recuperado completamente su personalidad vivaz. Hablaba constantemente, hacía preguntas sobre todo, y su risa era contagiosa. «Papi, Esperanza y yo hemos estado platicando sobre algo muy importante». «¿De qué se trata, princesa?» Isabela tomó la mano de Esperanza y la miró con determinación. «Esperanza es mi mejor amiga en todo el mundo, es como mi hermana, y María Elena es como una mami para mí ahora». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué quieres decirme, mi amor?» «Quiero que Esperanza y María Elena vivan con nosotros para siempre, que seamos una familia de verdad». Esperanza asintió enérgicamente. «Sí, ya no queremos estar separadas nunca». María Elena se acercó a Diego con los ojos húmedos. «Señor Diego, no queremos imponerle». «María Elena», la interrumpió Diego, «ustedes ya son parte de nuestra familia. Solo faltaba hacerlo oficial». Las 2 niñas gritaron de alegría y corrieron a abrazarlo. María Elena lloró silenciosamente, abrumada por la generosidad y el amor. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en la alberca bajo la vigilancia de María Elena, Diego recibió una llamada del detective Martínez. «Señor Mendoza, tengo noticias sobre el caso de Victoria». «¿Qué pasó?» «El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca va a salir de prisión». Diego sintió un peso enorme salir de sus hombros. «¿Y las cuentas bancarias en Suiza?» «Fueron confiscadas,
El dinero está siendo repatriado a México. Como era dinero robado de sus empresas, va a ser devuelto. Detective, quiero donar ese dinero a organizaciones que ayuden a niños víctimas de abuso. Es una decisión muy noble, señor Mendoza. Después de colgar, Diego se sentó en una silla del jardín y observó a Isabela y Esperanza jugando juntas. Era increíble pensar que solo 3 meses antes, Isabela era una niña silenciosa y aterrorizada, y Esperanza era una niña pobre vendiendo agua en la calle. ¿En qué piensa, papi?, le preguntó Isabela, acercándose con el cabello mojado y una gran sonrisa. Pienso en lo afortunado que soy de tenerte, princesa. Yo también soy afortunada. Tengo al mejor papá del mundo, una hermana increíble y una segunda mami que hace los mejores chilaquiles. Esperanza se unió a la conversación. Y yo tengo una hermana que me enseñó que las princesas pueden ser valientes, y un papá Diego que nos cuida a todas. Diego las abrazó a ambas. ¿Saben qué? Creo que deberíamos hacer algo especial para celebrar que somos una familia. ¿Cómo qué?, preguntaron las dos al unísono. ¿Qué les parece si hacemos un viaje a Disneyland? Los gritos de emoción de las niñas probablemente se escucharon en toda la colonia. Esa noche, después de acostar a las niñas en el cuarto que ahora compartían, habían insistido en dormir juntas, Diego y María Elena se sentaron en la terraza bajo las estrellas. María Elena, hay algo que quiero preguntarle. Dígame, señor Diego. Deje de decirme, señor Diego. Somos familia ahora, solo Diego. María Elena sonrió. Está bien, Diego, ¿qué quería preguntarme? ¿Cree que Isabela va a estar bien? ¿Que todo este trauma no la va a afectar en el futuro? María Elena reflexionó antes de responder. Isabela es una niña muy fuerte, pero más importante, ahora está rodeada de amor verdadero. Los niños pueden superar cualquier cosa cuando saben que son amados. ¿Y Esperanza? ¿No siente que su vida cambió demasiado rápido? Esperanza me dijo ayer que siempre soñó con tener una hermana y un papá. Para ella, esto es un sueño hecho realidad. Diego asintió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, María Elena? ¿Qué? Todo comenzó con un simple vaso de agua. Esperanza le ofreció agua a Isabela en un día caluroso, y ese pequeño acto de bondad cambió todas nuestras vidas para siempre. María Elena sonrió. Mi abuela siempre decía que los milagros vienen disfrazados de cosas pequeñas. A veces es una sonrisa, a veces una palabra amable, y a veces es solo un vaso de agua fresca. En ese momento, Isabela y Esperanza aparecieron en la terraza en pijama. No podemos dormir, dijo Isabela. Estamos muy emocionadas pensando en Disneyland. ¿Podemos quedarnos un ratito más despiertos?, preguntó Esperanza. Diego la sentó en sus piernas mientras María Elena les servía chocolate caliente. Las 4 se quedaron en la terraza, mirando las estrellas y planificando aventuras futuras. «Papi», le dijo Isabela, ¿puedo preguntarte algo? «Claro, princesa. ¿Crees que mi mami Catalina puede vernos desde el cielo?» Diego sintió que se le apretaba la garganta. «Estoy seguro de que sí, mi amor, y estoy seguro de que está muy orgullosa de la niña valiente y amorosa que eres. ¿Y crees que está feliz de que tengamos una nueva familia? Creo que lo único que tu mami Catalina quería era que fueras feliz y que estuvieras segura, y ahora lo eres». Isabela asintió solemnemente. «Entonces voy a vivir la vida más feliz que pueda, para que ella esté orgullosa». Esperanza le tomó la mano. «Y yo voy a ayudarte, porque eso es lo que hacen las hermanas». Más tarde esa noche, después de acostar definitivamente a las niñas, Diego se quedó solo en su estudio mirando una fotografía que había encontrado entre las cosas de Catalina. Era una foto de ella embarazada, tocándose el vientre con una sonrisa radiante. «Catalina», susurró, «te prometo que voy a cuidar a Isabela con todo mi amor, y que nunca va a olvidar lo mucho que la amabas». En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era la doctora Vázquez, la psicóloga de Isabela. «Diego, después de observar a Isabela durante estos meses, puedo confirmar oficialmente que se ha recuperado completamente del trauma. Es una niña emocionalmente saludable, segura y feliz.
Es un testimonio del poder del amor y la familia verdadera. Diego sonrió, sintiendo que por fin podía cerrar ese capítulo doloroso de sus vidas. Al día siguiente, mientras desayunaban en familia en la cocina llena de sol y risas, Isabela hizo una declaración que quedó grabada para siempre en el corazón de Diego. ¿Saben qué? Creo que soy la niña más afortunada del mundo. Tengo dos mamis que me amaron mucho, el mejor papá de todos y la mejor hermana que existe. Esperanza la abrazó. Y yo tengo la mejor hermana, el mejor papá Diego y la mejor mami María Elena. María Elena se limpió las lágrimas mientras servía más hot cakes. Y yo tengo las dos hijas más maravillosas del mundo y la oportunidad de ver milagros todos los días. Diego levantó su taza de café en un brindis. Por las familias que elegimos, por los milagros disfrazados de cosas pequeñas y por el poder del amor para sanar cualquier herida. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Y en esa cocina llena de luz, risas y amor verdadero, se confirmó que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. El agua que Esperanza había ofrecido con amor no solo había devuelto la voz a Isabela, sino que había lavado años de dolor y había plantado las semillas de una nueva familia, construida sobre cimientos de amor genuino, verdad y esperanza. El milagro estaba completo.